Bendiciones para todos, hermanos y hermanas. Es día viernes, ya el Señor nos ha dado el privilegio de que llegáramos con vida este día. Amén. 20 de agosto, día de preparación. Ya mañana estaremos adorando a nuestro Dios en los diferentes templos de la Iglesia de Advenimiento que tenemos rentados en San Antonio, en Houston, en Fairfield, donde van aquí mis amigos los sábados, en Corsicana, en Denison, en Fort Worth y en la iglesia central de Irving. Estamos invitándoles a todos para que adoremos a nuestro Padre Celestial mañana. Él se lo merece, hermanos, Él es digno de toda adoración y nosotros somos los que, como criaturas de Él, debemos congregarnos para hacer esto y adorarle. Su servidor, como dije, estos días estaré predicando mañana en Denison por la mañana, en la ciudad de Denison, Texas, al norte de Dallas. Y por la tarde lo estaré haciendo en la ciudad de Fort Worth. Así que estamos invitando a los televidentes del área de Fort Worth para que nos demos cita en el templo, allí en Fort Worth, ya como a eso de las 6:30 en adelante, 6:45, al servicio de adoración que se hace por las tardes, donde por la gracia de Dios estaré predicando. Repito, en la tarde en Fort Worth, pero en la mañana estaré en Denison desde las 9 en punto con los hermanos allá. Así que están invitados. Al mismo tiempo que, pues, les reitero, visiten las iglesias Advenimiento que les mencioné. ¿Cómo está, hermano Tony, este día, que ya se acerca el día santo del Señor? Pues ya también con gran gozo en el corazón, porque es cuando vamos a manifestar todos esos agradecimientos al Señor. No vamos a mirarnos con los hermanos, no. Nos gozamos con los hermanos, claro que sí. Pero es para ir a alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Para expresarle nuestra gratitud y cantarle y orarle. En fin, es un día de gozo, hermanos. Eres bienvenido a cualquiera de las que te agarre cerca. El Señor te espera. Amén, hermano Carmelo. ¿Cómo está usted de cara al santo día, el Señor que está por llegar? Pues bendecido y también, ¿verdad?, con ese anhelo de poder entrar en el día del Señor con actividades diferentes a lo que hacemos durante toda la semana, hermanos. Estas actividades pues son simple y sencillamente seguir aprendiendo más del Señor y sobre todas las cosas, ¿verdad?, que es un día delicioso, es un día, ¿verdad?, que podamos estar los hermanos en armonía aprendiendo más de nuestro Maestro. Así es que el Señor nos bendiga en este día santo suyo y, como dice Isaías, que sea una delicia para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Antes de cerrar la semana, quiero agradecer nuevamente a todos aquellos que atendieron el llamado y estuvieron haciéndose presentes con esas donaciones, diezmos y ofrendas para que hagamos siempre la obra de Dios aquí en este ministerio, de proclamar el mensaje por la televisión y la radio todos los días de la semana, las 24 horas del día, como también para que podamos hacer realidad el centro de estilo de vida, la verdad presente. Gracias a los que atendiendo el llamado hicieron llegar esos diezmos, ofrendas y donaciones. A los que no lo hicieron, pero estuvieron orando por nosotros para que Dios nos bendiga, para que estos planes los hagamos realidad. Muchas gracias también. Usted todavía tiene oportunidad de unirse a nosotros en cualquier momento. Usted puede también decir, voy a unirme con estos hermanos, con este ministerio, para que hagan esta obra y voy a buscar la información de cómo mandar esos diezmos, ofrendas y donaciones. Si quieres saber cómo hacerlo, pues solo mire aquí en la pantalla, mire, están las formas. Está la dirección para mandar cheque o money order, está la aplicación Celeb, utilizando el número 214-881-4029 para hacer transferencias, si vive aquí en los Estados Unidos. Está paypal.com para que a través de esa plataforma en el internet envíe también esos recursos, yendo a la página web de nuestra iglesia, www.iglesiaadvenimiento.org, darle clic en la opción donaciones y allí también lo lleva a PayPal. Como también puede llamarnos por teléfono y pues de ahí nos dice cuánto sacamos de su tarjeta. Hay muchas maneras, hermanos, transferencias también que puede hacer de su país de su banco a la cuenta de banco de nuestra iglesia. El número para comunicarse con nosotros y pedir más detalles e información es 214-881-4029 o WhatsApp +1 214-881-4029
que es el que este servidor carga. De antemano, gracias a los que atiendan este llamado y se unan a nosotros, y por falta de recursos esta obra no pare. Bueno, vamos ahora a orar para pedir al Señor su bendición en este resumen de repaso personal que hacemos todos los viernes. Hermano Carmelo, por favor. Con todo gusto. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, aquí estamos agradecidos por su amor, agradecidos por este nuevo día de viernes, día de preparación para su santo sábado, Señor. Gracias, gracias porque hasta aquí nos ha acompañado Jehová. Así es que síganos acompañando y que estas lecciones que han sido, Señor, de tanta edificación para nuestras vidas, lo sigan siendo también en el tiempo que viene, Señor, que las vamos a necesitar bastante. Ayúdenos, Padre, que así como usted estuvo con Pablo, usted ha prometido estar con nosotros también si le somos fieles. Así es que acompáñenos en esta hora, quédese en nuestro corazón y gracias. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. A manera de resumen, vamos a destacar 5 aspectos de la lección que los consideramos los más importantes. Y como siempre, el hermano Tony comenzará. Sí, bueno, el punto que yo quiero mencionar es acerca de la reunión que tuvo Pablo en el primer día de la semana, de acuerdo a lo que dice Hechos 27, donde dice que se reunieron el primer día de la semana, porque el apóstol Pablo iba a salir. Lo que a mí me llamó la atención es la confusión que hay en la mayoría de las iglesias evangélicas protestantes y en la católica, de que están creyendo que esa reunión fue porque ya guardaban el primer día de la semana en honor a la resurrección de Cristo Jesús, y que Pablo ya andaba enseñando eso. Y lo que quiero leer son 2 textos bíblicos. Ya el pastor ya habló cuando correspondió a esto, que fue ¿qué día fue? El domingo. El domingo, y eso ya lo explicó bastante. Pero yo quiero añadir estos 2 textos, uno que es en Génesis capítulo 1, versículo 5, y dice así: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana un día. Si notan que el día comienza con la parte oscura y termina con la parte clara. Por eso, el viernes en la tarde, cuando ya se pone el sol para nosotros, es sábado ya. Y toda esa noche es sábado, y al otro día es día de sábado cuando nos reunimos en la iglesia. Llega la tarde y a la puesta del sol termina el día sábado y comienza el día domingo. O sea, termina el 7º día de la semana y comienza el 1º de la semana. Esto es lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, miren, vamos a leerlo en Lucas 23 del 54 al 56. Dice así la palabra del Señor. San Lucas, capítulo 23 del 54 al 56. Dice: era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Ya no lo ungieron, no lo pudieron ungir, sino que fueron y descansaron el sábado. Por eso, al otro día, que fue el primer día de la semana, que es el domingo, volvieron con las especies para ungir el cuerpo, pero ya la piedra había sido removida. Por lo tanto, cuando Pablo comenzó su discurso, el primer día de la semana fue después que pasó el sábado. En la tarde, ya en la noche, comenzó, no les sabría decir, a las 7, 8 de la noche comenzó él a hablar, porque tenía que partir. Fue una reunión, como ya les mencionamos,
extraoficial, extraordinaria, en la cual se convocó incluso a gente que tal vez que no asistía, o de otros lados que les agarraba lejos y no podían asistir, pero como Pablo ya se iba a ir, tal vez se corrió la voz y asistieron mucha gente, de tal manera que él empezó su exhortación, porque yo pienso que allí no fue un sermón, sino que fue preguntas que se le hacían, daba respuestas, daba consejos, en fin. Fue una reunión extraordinaria. Llega a la medianoche, ese muchacho Eutico que estaba en la ventana, agarra un profundo sueño y cae y muere. Baja Pablo, lo abraza, pide a Dios que le vuelva a la vida. Dios le concede la oración y vuelve a la vida, dice, y sube, y después de comer, después de cenar, continúa todavía con su predicación, con su sermón, con su exhortación, o con su intervención, con sus pláticas de preguntas y respuestas. Y dice que así continúa hasta el alba, hasta que estaba amaneciendo. Y una vez que llegó el día, en vez de ir a la iglesia, en vez de ir a la sinagoga, agarra, se va, toma el barco, seguramente que es donde iba a viajar, y se va. Él no guardó el sábado. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Interesante punto. Hermano Carmelo, ¿qué encontró usted? Bueno, el segundo, ¿verdad? Que precisamente, ¿qué me enseña la actitud de Pablo sobre la guía a la iglesia, ¿verdad? De lo que él se preocupaba. Y aquí, ¿verdad? Vamos a leerlo en Hechos 20, del 18 en adelante. Unos cuantos versículos nomás. Hechos 20, del 18 en adelante, dice de esta manera. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuera útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos, hermanos, que varias cosas enseñó Pablo. Primeramente, ¿verdad? Cuando él no viajó con estos discípulos para, no sé si ahorita no se me viene, ¿verdad?, para Troas. Entonces él se fue directo a pie, pero él tenía un propósito, hermanos, para irse él. ¿Qué fue el propósito? Aquí lo leímos, ¿verdad? Aquí en Hechos 20:13, él tenía, ¿verdad?, que sentía la necesidad de una dependencia más estrecha todavía con el Señor, una comunión que necesitaba él, ¿verdad?, la dirección del Señor en esos momentos, porque vemos, ¿verdad?, que él solamente iba visitando las iglesias que ya se habían establecido y dándoles ahí exhortación a los hermanos, dándoles encargos, y vemos, hermanos, realmente cómo se preocupaba el apóstol Pablo por esta grey, que aún, ¿verdad?, vemos por ahí también que a los ancianos y a los obispos les encargó mucho que cuidaran de la grey, porque él mismo les dijo que iban a entrar dentro de la misma iglesia lobos rapaces que iban a hacer estragos con la grey del Señor. Así es que Pablo aquí viene hablando, y miren lo que dice aquí abajo. Dice que la iglesia de Dios ha sido comprada con la sangre de Cristo, y cada pastor debe entender que las ovejas bajo su cuidado han costado una suma inestimable. Deben considerar que las ovejas confiadas a su cuidado son del más alto valor, y comprender que serán llamados a rendir cuentas estrictas de su ministerio. Esa era la preocupación más grande de Pablo, ¿verdad? De que él pudiera ver el solícito empeño y preocupación que él tenía por sus ovejas, para que nada ni nadie las arrebatara, hermanos, ya de las manos del Señor. Así es que aquí vemos que la misión, como dice aquí, para Cristo, es esa, hermanos. No solamente descuidar esa comunión con el Señor, como lo dije en ese día de lunes, ¿verdad? Que cierto evangelista, pues, ¿verdad?, traía una agenda muy atareada, hermanos.
que él mismo se dio cuenta de que no tenía el tiempo suficiente para estar con el Señor, ¿verdad? El Señor de la obra. Sí andaba en la obra, pero realmente él mismo se dio cuenta de que necesitaba también al Señor de la obra. Así es que, hermanos, aquí vemos que la solicitud de Pablo redondeaba por todo, tanto en la comunión con el Señor como en las ovejas, ¿verdad? Que fueran cuidadas. Sí, hermano. Sí, acerca de lo que dice el hermano Carmelo, también es una trampa de Satanás, hermanos. Corríjame, pastor, tiene toda la libertad de hacerlo si estoy equivocado, ¿me entiende? Pero es una trampa de Satanás también pensar que por tener cargos en la iglesia ya la tienes hecha. No. Como mencionaba el hermano Carmelo, a veces hay tantos cargos que se le dan a una persona que no tiene tiempo para nada, y lo que pasa es que agarra un estrés tremendo por tanto cargo, pero le han hecho creer, o cree la persona, que por tener todos esos cargos está bien con Dios, que va a ser salvo por los cargos que tiene en la iglesia. Descuida lo principal. No, es la comunión con Dios, hermano. Amén. Bueno, un punto que quiero destacar, hermanos, es el contraste. El contraste que hay entre Pablo y los predicadores de hoy. Cómo Pablo fue un hombre realmente entregado. Cómo él, pudimos ver en la lección, que cuidaba realmente de la iglesia. Pues dice Hechos 20, 29 y 30. Yo sé, les dice, que después de mi partida van a entrar en medio de ustedes lobos rapaces. Esta frase, lobos rapaces, originalmente la dijo Jesús. Y Pablo está repitiéndola. Dice que estos no van a perdonar al rebaño. Y se van a levantar dentro de ustedes hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cómo nosotros miramos, hermanos, que esto se ha cumplido hoy? ¿Cómo ha surgido tanto predicador? Que qué barbaridad las cosas que hablan en los púlpitos, y cómo tienen a la gente ahí detrás de ellos, creyéndoles las cosas que dice ese predicador. Cómo ha arrastrado, como dice aquí la Escritura, tras de él a tanta gente para que apostate de Dios, sobre todo en cuanto al mandamiento del sábado. Miren ustedes cómo son millones los que están detrás de esos predicadores que pues están engañando a las almas al decirles que el sábado ya no tiene validez. Y como este caso hay otros donde lamentablemente pervierten a las almas. Y a los que ya tenemos esta luz, hemos visto también cómo se han metido predicadores que claramente se ve como que son jesuitas infiltrados, porque están buscando también apartar a los hermanos de la iglesia, del Israel moderno ahora. Están buscando apartarlos de esos principios, de esos fundamentos, de esos pilares de la fe adventista. Nosotros vemos que efectivamente lo que dijo el apóstol Pablo se ha cumplido. Hay lobos rapaces por todas partes. Hay personas que solo están en el ministerio porque les pagan. Una vez ya no les pagan, ya no hacen nada. Hermanos, yo siempre he pensado que si te pagan porque estás a tiempo completo, bueno, gloria a Dios, porque Dios te está permitiendo que te paguen. Pero si no te pagan, hermano, siempre tienes que predicar, siempre tienes que hacer la obra. Amén. Yo me propuse una cosa con la iglesia. Si el Señor me quiere bendecir a través de los hermanos con algún pago, gloria a su nombre. Pero si no me quiere bendecir el Señor con eso, me voy a trabajar de otra cosa, pero yo seguiré predicando. Yo seguiré sirviéndole a mi Dios, porque yo no estoy en esto por dinero. Ya a los tesoreros les he dicho varias veces, los que están en la iglesia, si tienen para darme algo, gloria a Dios, denme. Y si no tienen, no me den nada. Mi Dios va a proveer. Amén. Y yo así me he manejado, hermano. A mí lo primero es la obra de mi Dios. La prioridad para mí es la predicación. Lo mío, Dios sabrá cómo se va a encargar de mí. Y miren, por pensar así y por actuar así, hasta ahora nunca me ha desamparado y nunca me ha hecho falta nada.
porque siempre he pensado que se pone a Dios por delante primero y se le sirve a Él primero y lo demás eso viene por añadidura. Hermanos, tristemente tenemos hoy en día muchos ministros que si hay cheque, ahí están. Si ya no hay cheque, ¿qué se hicieron? Ya no se sabe nada de ellos. La vez pasada me encontré con uno por ahí que ya no es más pastor, al menos pagado, pero nunca más volvió a dar una campaña evangelística, no levantó una iglesia, ya quedó ahí, hermanos, en el anonimato. No, si cuando Dios te llama a un ministerio, hermano, con dinero o sin dinero, tú lo vas a hacer y vas a seguir adelante. En ese sentido, pues veo yo un contraste entre lo que fue Pablo y lo que son algunos predicadores de hoy, como dice aquí la lección. Dice la sierva del Señor, escuchen, hombres que quieren, dice, oh, qué reproche, dice, es este, para las bajas normas de piedad de las iglesias. Hombres que quieren presentar algo original, promoverán cosas nuevas y extrañas, y sin un debido examen, se apoyarán en esas teorías endebles que han sido entretejidas como una preciosa teoría, y la presentarán como una cuestión de vida o muerte. Dice la sierva del Señor, que eso ocurriría no allá afuera del Israel moderno, sino dentro del Israel moderno. Así que ese es un punto que nos debe hacer a nosotros, hermanos, tener cuidado, de estar, como dicen, alertas y ver por dónde nos quieren llevar los líderes religiosos de hoy y los ministros. Que Dios nos ayude para que nosotros, hermanos, no seamos arrastrados por nadie a apostatar de la verdad. ¿Qué más encontró, hermano Tony, de importante? También lo que yo me interesó mucho es el carácter de Pablo. Cómo él, donde quiera que llegaba y se presentaba la palabra de Dios clara, pero no solamente de palabras, sino con sus hechos, de tal manera que ganaba el corazón de las personas. Ahora, ¿cómo puedo llegar yo a ser como él? ¿Cómo puedo yo ganarme a aquellas personas, a aquellos hermanos, y no para mí, sino para Cristo? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, dice el Espíritu de Profecía, en Manuscrito de Ulises, el tomo 12, página 107, dice: Pablo atraía corazones cálidos donde quiera que iba. Su alma estaba unida al alma de sus hermanos. Al separarse de ellos, sabiendo y asegurándoles que nunca más verían su rostro, se llenaron de tristeza y le rogaron tan fervientemente que permaneciera con ellos, que exclamó: ¿qué hace llorando y quebrantándome el corazón? Su corazón compasivo se quebrantó al presenciar y sentir su dolor en esta separación final. Él amaba a sus hermanos y manifestaba ese amor de tal manera que se ganó el amor de sus hermanos. ¿Cómo puedo ser yo como él? Pues imitándole. Les voy a leer lo que dice aquí en 2 Timoteo 1:12. Dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Amén. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él llegó a padecer mucho, él llegó a decir que traía las marcas de Cristo en su cuerpo, azotes, de todo padeció, y nunca renegó. Y en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Hermanos, ¿cómo puedo yo llegar a ser uno de estos misioneros? Bueno, imitando a Cristo Jesús. Y Pablo también, él nos muestra que las palabras de Cristo Jesús no eran al aire, no eran en vano, porque el apóstol Pablo se aseguró, o sea, se atrevió, por llamarlo de alguna manera, a decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo Jesús. Que pudiéramos decir eso, hermanos. Bueno, pues Pablo, su vida lo demuestra que sí se puede, y si nosotros
nos proponemos y caemos en súplica al Señor, Él lo va a lograr. Y podemos decir, como lo dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, en Filipenses 4:13. Amén. Para cerrar, hermano Carmelo, ¿qué más usted quiere destacar? Bueno, el último punto que dice aquí que cómo y por qué se repetirá pronto una persecución similar a la manifestada contra Pablo. Hermanos, aquí yo veo 2 o más puntos, ¿verdad? Por lo cual la persecución puede ser. Puede ser como pasó aquí al principio, ¿verdad? Por el consejo que estos ancianos de Jerusalén, ahí, ¿verdad? Dirigidos por Santiago, viendo por Jacob, viendo, ¿verdad? Que en vez de hacer un bien, pues el daño que pasó aquí con Pablo, ¿verdad? Y él fue, pues ahí, obediente para hacer eso, pero Pablo nunca se imaginó las consecuencias que iban a traer eso. Hoy en día también, hermanos, hoy en día también posiblemente tus líderes te digan una cosa y te digan otra, pero tú primeramente ponte a ver y a depender lo que diga el Señor, no lo que diga un líder, ¿verdad? Porque se pueden equivocar y con toda buena intención te lo pueden estar diciendo, como pasó aquí. Estos mismos líderes no sabían el desastre que iba a pasar. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Y como dice aquí, dice, esa concesión, ese consejo no estaba en armonía con las enseñanzas de Pablo, ni con la firme integridad de su carácter. Ahí podemos ver, hermanos, que él también, como ser finito, ¿verdad? Pues dijo, bueno, está bien, por no que no haya problemas, pues voy a hacer lo que ellos dicen, aún en contra de sus principios. Ahí lo hizo. Pero miren nomás, podemos ver el desastroso resultado de ese acto, que los judíos, ahí en el versículo 28 de Hechos 21 dice, gritando, israelitas, ayuden, este hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Fíjense nomás, ¿hasta dónde? Nunca se imaginaron que eso que estaba haciendo Pablo iba a traer esas consecuencias de estos judíos que buscaban la mínima, ¿verdad?, excusa para poderlo entrampar. Y aquí la hallaron, estando él en el templo. Ahí lo podemos ver. Y aparte de eso, como dice aquí, hoy en día multitudes que son demasiado descreídas para aceptar la palabra segura de la profecía, aceptarán con ilimitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y más. Y miren lo que sigue diciendo aquí. Y la Biblia enseña a las claras que se va acercando el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal contradicción con la ley de Dios, que quien quiera obedecer a todos los preceptos divinos tendrá que arrostrar censuras y castigos como un malhechor. Y lo vamos a estar viendo, hermanos, porque este país, ¿verdad? Este país que nació con libertad de conciencia, esa libertad se va a restringir, ¿verdad? Y entonces sí vamos a ver las consecuencias de lo que este país puede hacer, ¿verdad? El despertar, ¿verdad? Precisamente de ese espíritu, ¿verdad? Que si una vez, ¿verdad?, el Señor nos usó como usó a Estados Unidos, que miren hasta dónde llegó, pues ese mismo, ¿verdad?, poder que se ensoberbeció, pues ese va a traer hoy en día para los hijos que verdaderamente amen al Señor y tengan en alto sus principios. Así es que ahí la libertad de conciencia, cuando se nos quite, ahí vamos a ver los resultados, como pasó aquí con Pablo. Y así el Señor quiso que entendiéramos en qué consiste una abnegada obra misionera. Es en hacer las cosas como Pablo las hacía y estar dispuestos, inclusive, a morir, si es necesario, por hacer esas cosas que Dios demanda. Amén. Oremos y digámosle al Señor, amén, que nos ayude a poner por obra esta lección. Padre nuestro, la obra misionera abnegada escasea en este tiempo, porque nosotros, Señor,
no hemos estado dispuestos a hacerla de esa manera. Pero habiendo comprendido cómo hubieron hombres como Pablo que lo hicieron siguiendo tus pisadas, Señor, ahora te rogamos nosotros que en alguna manera nosotros también seamos imitadores de Él, como Él lo fue de ti. Por favor, te pedimos que siempre pensemos en que todo lo que sea necesario hacer por tu causa, Señor, debemos hacerlo por amor. Amén. Y con disposición y sin importar las consecuencias. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esto lo tengamos bien claro y que, como usted lo he dicho varias veces en esta semana, el corazón, Señor, sea transformado de tal manera que esté dispuesto siempre a hacer lo que tú mandas. Amén. Sí, Sabemos que somos probados cuando el director de Hora Misionera nos invita a hacer la obra. Somos probados cuando nos asignan alguna misión de ir a visitar a alguien. Y por ahí, Señor, a veces vienen las excusas, vienen las dilaciones, o viene, Padre, la negligencia al punto de no ir. Pero, Padre, te rogamos nos ayudes para que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Amén. Y que esta lección la pongamos por obra. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.